Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bienvenidos a una tarde con Dios. ¿Qué es la fuerza mental? Significa regular nuestras emociones, dirigir nuestros pensamientos y comportamientos de forma positiva, a pesar de las circunstancias. ¿Qué es la fortaleza mental? Es la capacidad de mantenerse fuerte y saludable después de que algo negativo o difícil o desafiante le suceda a ti, a tu familia o a tu vecindario. Recuperarse puede reducir los efectos negativos del sufrimiento a largo plazo y puede protegerte contra el estrés futuro. Fortaleza mental es equilibrio. Esto no implica evitar situaciones difíciles. Escuché a un doctor que afirma que la diabetes se puede revertir en 3 meses. Y el primer paso que daba era, número 1, cambio de mentalidad. Y decía, yo pensaba que como número 1 era la dieta, pero al tratar con muchos pacientes y hablarles de alimentación, baja en carbohidratos, etc., al tratar con ellos me daba cuenta que no se logra ningún resultado, porque no han cambiado su mentalidad. Cualquier persona puede tener fortaleza mental. Fortaleza mental es equilibrio. Esto no implica evitar situaciones difíciles. Todos experimentamos emociones negativas que responden al estrés a su manera. Al desarrollar y mejorar la fortaleza mental, puedes aprender a manejar esos sentimientos y a la vez usar las emociones positivas para recuperarte. Las experiencias adversas de la infancia son algunas de las causas más comunes del estrés y todo esto impacta nuestra salud mental. Estas experiencias pueden ser situaciones traumáticas y estresantes que pueden afectar a niños, adolescentes, menores de 18 años en todo el mundo. Esto incluye abuso físico, psicológico, disfunción, como enfermedad mental, comportamiento criminal, violencia doméstica, abuso de sustancias en el hogar. Otras serían violencia con armas de fuego o acoso escolar también. Las experiencias adversas de la infancia afectan a 34 millones de niños. El 64% de los adultos, 1 de cada 8, ha tenido 4 o más experiencias malas en la infancia. Aunque todas estas situaciones ocurren en nuestra infancia, están vinculadas al aumento de problemas físicos y emocionales en la edad adulta. Aunque pueden aparecer mucho antes, el comportamiento de la infancia relacionado con el trauma puede ser difícil de notar y fácil de malinterpretar. Por ejemplo, los niños con malas experiencias en la niñez pueden ser agresivos, defensivos, retraídos o desconectados. La perseverancia, la constancia y la fuerza mental son virtudes que cuesta mantener en situaciones difíciles. A lo largo de la vida, el diablo, quien roba, mata y destruye, y nunca se ha detenido en su propósito, ya que él no necesita dormir como nosotros, ni tampoco sus ejércitos de maldad. Así que ellos trazan planes continuos para acabar con esta humanidad.
Desde el instante mismo de la concepción, él trata de matar estas vidas a través del aborto. 1080 abortos en niñas de 10 a 14 años. 20.298 en adolescentes de 15 a 19 años. Murieron más personas que se practicaron un aborto en 2022 que por cualquier otra causa o motivo. De hecho, fue la principal causa de muerte en 2022. 73 millones de abortos inducidos ocurren en el mundo cada año. Si se comparan las cifras de abortos realizados con otras causas de muerte, como el cáncer, el VIH, accidentes de tráfico y suicidio, los abortos superan con creces todas las demás causas. Estos son seres vulnerables que logra matar literalmente. Pero, ¿a cuántas personas ha logrado matar y que aún caminan en este mundo? Sí, están vivas físicamente. Duermen, comen, trabajan, están casadas, otros solteros, unos jóvenes, otros viejos, pero realmente no están vivos, porque mató sus emociones, sus sentimientos, su interior, su corazón. Viven, pero no sonríen, porque aunque es una parte de la humanidad que ha sobrevivido al aborto, Satanás se encargó de matarlos en su interior. Muchos de ellos personas abusadas sexualmente, rechazadas por sus propios padres, vendidos para ser prostituidos, vejados, maltratados física y mentalmente, abandonados, huérfanos, corazones llenos de odio por la vida que les tocó vivir, personas que recibieron palabras que matan, personas violentas, llenas de deseos de venganza, para hacer pagar a los que les hicieron daño, drogadictos, porque fue la salida que encontraron para no sentir, para no recordar el abuso recibido, alcoholizados, porque es mejor desconectarse y perderse en el alcohol que recordar el sufrimiento vivido. Todas estas almas se quedaron ancladas en la terrible situación que les tocó vivir y que no pudieron superar. Y aún se preguntan, ¿por qué a mí? Así que si te pones a pensar que esto, como tantas cosas que pasan en el mundo, Satanás ha estado trabajando activamente para destruirte. A nivel físico, con una cantidad de enfermedades, a nivel emocional, con una cantidad de traumas, a nivel espiritual, a no creer en que Dios puede ayudarte, o simplemente culparlo de todo lo que pasa en tu vida. A nivel mental, tu mente está débil, porque has vivido una serie de situaciones difíciles que no alcanzas a comprender y te preguntas, ¿por qué a mí? Cuando nuestro corazón está roto y nuestra mente fragmentada, Satanás tiene acceso total y el ataque a nuestra mente es total, ya que nuestra mente fue diseñada para amar a Dios, pero en estas mentes dañadas no hay lugar para Dios. Recuerdo que cuando tenía 11 años, por supuesto, uno es niño y no alcanza a comprender muchas cosas. Mi mamá le cayó a mi papá en movidas chuecas con mujeres. ¿Saben a qué me refiero? Mi mamá tomó la terrible decisión de nunca perdonar a mi papá. Así que desde esa edad, esa decisión cambió nuestra vida para siempre. Sabíamos que teníamos un padre, pero vivíamos como huérfanos de padre
Y mi mamá se sitió en un orgullo que con el tiempo se volvió amargura, y mucha de esa amargura la soltó sobre nosotros. En mi caso decía, esos pies son como los de tus tías, esas manos son como las de tu papá. Y le molestaba que me pareciera la familia de mi papá, porque era como recordarlo, era como tener el enemigo en casa. Todas las palabras que me dijo en mi infancia calaron en lo más profundo de mi corazón, rompiéndolo, y yo me sentía rechazada por ella, y sus palabras debilitaron mi mente. Por eso crecí con baja autoestima, insegura, con miedos, pensando que nadie me amaría, o que no tenía derecho a ser amada. Esta es una semilla del mal que se sembró en mí. Sé que mi mamá lo hizo sin intención, pero el corazón de un niño no lo comprende en ese momento. Y eso me llevó a tener experiencias duras que luego contaré. Estas semillas del mal se siembran y germinan, al igual que una planta. Tarde o temprano darán fruto. Somos 7.888 billones de personas en 2021. Y en 2023 alcanzaremos la cifra de 7.900 billones de personas en el mundo. Y cada una de estas personas tiene una vida y tiene su propia historia. Y la mayoría de estas vidas está luchando con una historia de maltrato, abuso, dolor, recuerdos dolorosos que les roban el sueño y el deseo de vivir. Muchos recurren a las puertas que Satanás les abre, como el suicidio. Datos recogidos en 2019, 708,000 suicidios a nivel mundial suceden, sin contar los atentados de suicidio no consumado. La mayoría son jóvenes de 15 a 29 años. Si se preguntan por qué pongo todo esto, es porque el plan maestro de Satanás es destruir nuestra mente, ya que de la manera en que pensamos, actuamos. Y nuestra mente está en una condición tan vulnerable, débil, y eso permite que Satanás tenga un acceso total para engañarnos y manipularnos. Él se encargó de devastar la mente del suicida, aislándolo, deprimiéndolo, alejándolo de quienes pueden ayudarle, engañándolo de que no era importante para nadie, de que no valía nada, de que esa era la manera más rápida y efectiva para acabar con el dolor y el sufrimiento. ¿Y a dónde nos habla Satanás? Todo esto lo habla nuestra mente. ¿Por qué lo sé? Porque yo fui suicida. Lo mismo pasa cuando los lleva a las drogas o al alcoholismo. Satanás y sus demonios utilizan nuestras debilidades para que les abramos puertas, y una vez abiertas nos infestarán. Y solo mucha oración y ayuno nos harán libres, rompiendo todas las ataduras. La salud mental tiene un valor intrínseco y fundamental, y es parte integral de nuestro bienestar general. La necesidad de actuar en relación con la salud mental es indiscutible y urgente. La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacerle frente al estrés en diversos momentos de la vida, que cada persona experimenta de una manera diferente, con diversos grados de dificultad y angustia. Por favor, tengamos discernimiento. Y algunos dirán, bueno, es que esta señora ve al diablo en todos lados.
Pero el acoso del diablo sobre nuestra mente es brutal. Si tan solo hablamos de las personas que están en los psiquiátricos, las miles de personas que tienen cita con un psicólogo cada semana, y peor aún, personas que pasando los 50 años tienen comienzos del olvido, sus mentes con neblina, empiezos de Alzheimer, que te llevan al olvido total de quién eres tú mismo y la familia que formaste, la demencia senil, que te hace perder la razón, la cordura, te vuelves violento, agresivo y grosero a una edad muy avanzada. Y lo más extraño, que no pueden contigo. ¿No es bastante claro cómo Satanás, con sus grados de maldad tan extremos, tiene la humanidad bajo su control? Sus mentes fueron tan asediadas por Satanás que se desconectaron de la realidad. Los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en el 2030. 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de la vida. El 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. 450 millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por un problema de salud mental que dificulta gravemente su vida. Más de 300 millones de personas viven con una depresión, un problema de salud mental que ha aumentado un 18.4% desde el 2005. Cerca de 800,000 personas se suicidan cada año, siendo la segunda causa de muerte en personas de 14 a 29 años. Al igual que las personas que sufren depresión, 300 millones sufren de ansiedad. 8 de cada 10 personas con problemas de salud mental no tienen empleo. Recuerdo que casi a 2 años atrás había 2 compañeras en el trabajo y yo miraba que se iban y no alcanzaban a terminar su día de trabajo. Así pasó no por mucho tiempo, hasta que un día no volvieron. Y por causa de la duda pregunté y me dijeron que tanto la madre como la hija sufrían de ansiedad tan grave que las incapacitaba para trabajar. Era algo más fuerte que ellas. Para tener fuerza mental que también nos garantice tener una buena salud mental, es importante la fuerza de voluntad. Necesitamos trabajar en nosotros mismos y para eso necesitamos mirar a nuestro interior y comprometernos con el fin de mejorar. Es cierto que tenemos buenos momentos en la vida y todo pinta bien, pero cuando todo se torna difícil, nos cuesta mucho trabajo salir adelante. No se trata de no tener tiempos duros o malos, sino de la manera en que los enfrentaremos, ya que tu fuerza de voluntad se moverá al lado que tenga más dominio en ti. Hemos visto cómo Satanás se ha encargado de llevar a la humanidad a un caos mental total, sin mencionar el miedo, ataques de pánico, esquizofrenia, locura, demencia, escuchar voces, etc. En Romanos 8, del 5 al 6 dice: porque todos los que están en la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque la forma de pensar que es de la carne es muerte, pero la manera de pensar que es del Espíritu es vida y paz. Las personas que tienen una mente carnal solo piensan en disfrutar los deseos de la carne, todo aquello que el mundo les ofrece, placer y satisfacción,
Para ellos lo espiritual no tiene importancia. En Tito 1:15 dice: porque para los puros todas las cosas son puras, pero a los que son corrompidos e incrédulos nada les es puro, sino que su mente y su conciencia están corrompidas. Algo puro es aquello que no está contaminado ni mezclado con otra cosa. El deseo de Dios es que nos guardemos de la contaminación de este mundo y que nuestra mente no se corrompa. Una persona con la mente corrompida es la que ha llegado al más alto nivel de la carnalidad mental. La totalidad de su mente está ocupada por pensamientos carnales y ha desechado al Espíritu Santo. En Efesios 4, del 17 al 19, dice: esto pues digo y testifico por causa del Señor, que no se conduzcan ya como los demás gentiles que andan en su vana manera de pensar, entenebrecidos en su entendimiento, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la ceguera de su corazón. Entenebrecido significa dejar en tinieblas o llenarlo de oscuridad. Una persona con esta mente está en una total oscuridad, alejada del conocimiento de Dios. Estas personas se han vuelto insensibles a los mandamientos de Dios y se han endurecido, y por eso cometen toda clase de inmoralidades e inmundicias y han perdido toda vergüenza. En Efesios 4:17 dice: esto pues digo y testifico por causa del Señor, que no se conduzcan ya como los demás gentiles, que andan en su vana manera de pensar. El término vano significa falta de propósito. Son personas que no han entendido que Dios nos creó con un propósito y nuestra vida tiene un destino dirigido por Él. Como no han entendido este propósito, andan vacíos, porque no han permitido que el Espíritu Santo dirija sus vidas. Por eso sus vidas son inútiles. En 1 Timoteo 4:2 dice: los cuales seducen con hipocresía y hablan mentira, porque tienen cauterizada su conciencia. El término cauterizar es destruir un tejido con un instrumento caliente. Son insensibles a la voz de Dios. No disciernen entre el bien y el mal. En Romanos 1:28 dice: y como ellos no se propusieron llegar a conocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando colmados de toda iniquidad, fornicación, crueldad, perversidad, avaricia, homicidio, altercados, falsedad, malos pensamientos, murmuración, calumnia, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, insensatos, desobedientes a sus padres, que no tienen estabilidad ni afecto, ni tranquilidad, ni compasión, quienes, aunque saben del juicio de Dios, que a los que andan en tales cosas Él los condena a muerte, no solo andan en ellas, sino que también se unen en compañerismo con los que las hacen. El término reprobación es fracasar ante la prueba. Desaprobación o rechazo es una mente que fue puesta a prueba por parte de Dios y no soportó la prueba y por lo tanto fue rechazada, descalificada. Puedo poner estadísticas de las circunstancias que afectan la vida de millones de personas para tratar de demostrar cómo el diablo nunca se ha detenido en su trabajo para dañar de tantas y variadas maneras
de afectar nuestra mente de manera parcial o total. Le podemos encontrar una descripción en la palabra de Dios en muchas maneras a los diversos tipos de mente por sus características a las personas. Pero muchos no entenderán en realidad lo que no han vivido. Muchas personas, entre todas las que ves en caos, buscan ayuda a gritos y no lo encuentran. Mi esposo me contó de 2 señores mayores apenas hace un mes atrás. Uno de ellos tenía deseos de morirse y pensaba en matarse, ya que tenía demencia. Bajo los efectos de la misma, mató a su hermano y luego él se suicidó. Estos hombres eran millonarios, pero su dinero no pudo ayudarlos. Y a todos los que le contaba la situación que vivía y que lo conocían, les decía cuánto deseo tenía de suicidarse. Tal vez los que lo escucharon no pudieron entender la llamada de auxilio que provenía de su interior. Así que se produjo esta tragedia. ¿Por qué lo sé? Porque yo quería cambiar, pero no podía. Muchas personas en su interior quieren cambiar, pero no pueden. Y a los bien intencionados que los quieren ayudar, los llevan al lugar equivocado, con brujos, chamanes, mentalistas, etc. Dios es la única respuesta para este mundo, cuya mente está en caos. Están débiles, sin Dios. Tener fuerza mental significa tener la confianza de que saldrán adelante en cualquier situación. ¿Cómo saber si tienes fuerza mental? Las características de las personas mentalmente fuertes son emocionalmente inteligentes, son compasivas consigo mismas y se aceptan tal como son, confían en sí mismas, ven en los fracasos un aprendizaje, no le dan importancia a lo que los demás piensen de ellos, saben encajar las críticas, saben quiénes son y hacia dónde quieren ir. Las personas mentalmente fuertes dedican tiempo y energía a aprender, a crecer y a desafiarse a sí mismos. El pecado, las malas acciones, los malos hábitos drenan la fuerza mental de las personas. Las malas experiencias de tu infancia afectan en gran medida tu fortaleza mental. Sé que algunas personas son más fuertes que otras y muchas personas con mente débil crecen creyendo que todos los sucesos dolorosos que experimentaron los dejaron marcados y su vida será una vida frágil y débil. Sin embargo, algunas personas que son más fuertes y que han podido superar muchas situaciones difíciles y que piensan que han podido sobrevivir a tantas cosas en su infancia, que creen que pueden superar cualquier cosa, por dura o difícil que sea. Muchas de las malas experiencias van moldando la vida de las personas. Es una realidad que no podemos cambiar lo que nos sucedió, pero sí podemos cambiar la forma en que esos recuerdos no nos afecten. Aunque yo no comprendía por qué tuve que pasar por varias circunstancias en la vida que me bloquearon, que me estancaron,
me limitaron a lo largo de mi adolescencia y juventud, ahora puedo comprenderlo y puedo entender a diversas personas con vivencias igual a las mías. Y puedo decir que si yo en Cristo pude lograrlo, tú también puedes. Es triste estar atrapado en las manos de Satanás y que no encuentres a alguien que pueda ayudarte. Son demasiadas las personas solas en este mundo que no tienen a nadie que ore por ellas o que les den un consejo. Son personas que están rodeadas en total tiniebla y en ella misma se perderán, porque muchos aún no despiertan espiritualmente. Es necesario tener una mente sana y fuerte, ya que ejerce una influencia directa en nuestros actos conscientes, o sea, en nuestras acciones, emociones y sentimientos. Proverbios 23:7 dice: pues como piensa dentro de sí, así es. En 2 de Corintios 10:5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. En Romanos 12:2 dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. En Marcos 7:21 dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios y adulterios. Ezequiel 18:31 dice: arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? La importancia de la conexión mente, cuerpo y espíritu significa que nuestro bienestar proviene no solo de la salud física, sino también de la salud mental y la salud espiritual. Para estar estable debemos prestar atención a los 3 aspectos de nuestra naturaleza. Ejemplo: cuando te sientes estresado, por lo regular, te duele la cabeza o tienes insomnio. Sin embargo, algo que está ocurriendo en tu mente, como el estrés, también está afectando tu cuerpo. Otro ejemplo: si sufres de ansiedad, esta ansiedad está ocurriendo en tu mente, pero te lleva a que tu cuerpo participe. Compulsivamente empiezas a comer y empiezan a producirse enfermedades creadas por la obesidad, pero todo empezó en la ansiedad. Es una realidad que la mente y el cuerpo y aún el espíritu necesitan trabajar juntos para traer equilibrio a tu vida. Muchas personas en momentos adversos y caóticos se aferran más a su fe en Dios. En 3 de Juan 1:2 dice: amado nuestro, en todo hago oración por ti, para que prosperes y tengas buena salud, así como prospera tu alma. Es necesario que nuestros pensamientos y palabras estén alineadas a la voluntad de Dios.
No podemos pensar en una manera, hablar de otra y con nuestros hechos negar a Cristo. La unión de mente, cuerpo y espíritu se combinan para darnos identidad y determinar nuestra salud y hacernos quienes somos. Los valores espirituales de cada persona pueden ayudarle a conectarse con su forma de sentir y de pensar, ya que esto influye en el comportamiento que tomemos. Cuando estamos fortalecidos mental y espiritualmente, podremos enfrentar el desafío y los retos que se presentan en la vida, recuperarnos y continuar sacando una enseñanza aún del dolor y del sufrimiento. En la parábola del sembrador, en Mateo 13, del 5 al 6, dice: otra parte cayó en pedregales que no tenían mucha tierra y pronto brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero al levantarse el sol, se marchitó y se secó por no tener raíz. El significado de esto lo vemos en el versículo 20. La que fue sembrada en pedregales representa al que escucha la palabra y la acepta de inmediato con gozo, pero no teniendo raíz en sí misma, sino siendo temporal. Cuando surge la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es una realidad que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe por causa de la aflicción y persecución. Sin embargo, en Josué 1:9 dice: he aquí que te he ordenado que te esfuerces y seas valiente. No tengas temor ni desánimo, porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Muchas personas se acercaron a Dios en medio del dolor y sufrimiento, adversidad o enfermedad, y se aferraron a Él y se llenaron de Él. Su palabra dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es la torre fuerte donde puedo sostenerme. Y se aferraron a Dios como el gato a un postel. Pero muchos experimentan un contraste porque experimentaron el dolor y la adversidad, el sufrimiento, después de conocer a Dios, y no alcanzan a comprender por qué Dios permite eso en sus vidas, si se supone que están del lado correcto. Esta situación sobrepasa sus vidas y se alejan. Y escuchas comentarios: me iba mejor cuando no conocía a Dios. Sea como sea el dolor y el sufrimiento, los problemas son parte de la vida y los enfrentaremos tarde que temprano a lo largo de ella. Por supuesto, será mejor con una mente y un espíritu fuerte, tomados de la mano de Dios. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios desea que tengamos vida y vida en abundancia, que progresemos, que tengamos la paz que Él ofrece y el reposo para nuestras almas. Él envió a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos ser valientes, fuertes en nuestras pruebas y desafíos. Confiemos en Jesús. Él nos dará fortaleza para vivir en su voluntad cada día.
ya que para lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Aunque recibí un alto grado de daño físico y mental, aún podía recordar las enseñanzas de mi niñez, ya que son las que hicieron la diferencia en mi vida. Perdonar al que te hace daño. Pero eso no me liberó del grado de trauma que tuve por muchos años, que no fue por elección. Fue la falta de discernimiento de los que te rodean, que piensan que es normal ser callado, triste, sin ilusión, cuando dentro de tu corazón hay un caos y una manipulación satánica terrible en tu mente que quiere acabar con tu existencia a través del suicidio, y que luego aquella semilla de maldad germina y ahora eres tú quien te vuelves agresor y piensas que todo tu problema acabará cuando termines con la vida del que está enfrente. En el fondo de mi ser había un grito de auxilio, porque yo no quería ser esa persona en la que me había convertido, una mujer violenta. Es una realidad que la persona dañada se hace agresor. Yo deseaba ser libre, pero a mi alrededor no había nadie que pudiera ayudarme, decirme qué hacer. Había conocido un Dios lejano, de historia. Sabía que el Espíritu Santo formaba parte de la Trinidad, pero nada más. La iglesia en donde iba no se hablaba del diablo, mucho menos de los demonios. Donde no se hablaba de la renuncia, mucho menos de la posesión. Donde no había liberación, donde no hay poder de Dios. Y es triste que estas iglesias estén llenas. Pero la parte más triste es que sus miembros están deprimidos, enfermos, que simplemente son religiosos, engañados, que llevan vidas derrotadas, están cabizbajos, con múltiples matrimonios fracasados y que todavía enseñan que todas las iglesias están mal. Esa es una realidad que el diablo de estas iglesias ni se preocupa por lo que puedan hacerle, donde solamente hacen oraciones de 5 minutos y Dios no está allí. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él es real. Él vive, Él reina, Él salva, Él sana, Él transforma, Él levanta, Él purifica, Él perdona. Él hace de ti una nueva criatura. Él unge tu cabeza con aceite. Él te levanta de ser necesario del mismo sepulcro y te infunde vida. Te abre los ojos, te destapa los oídos, sana tu corazón roto, toma tus cargas, sana tu mente y la renueva. Rompe tus cadenas y te saca de esa jaula y te hace libre. Derrota a tu enemigo poniéndolo bajo sus pies. Todo esto y millones de cosas más hace mi Padre Celestial, el Dios que yo conozco, Jesucristo, mi Rey y Salvador. Solo Él pudo sacarme del suicidio, del trauma, de la violencia, de las voces de mi cabeza, del dolor, de la enfermedad y de tantísimas cosas más. Pero pregúntate, ¿cuántas personas como yo caminan por el mundo en la condición en que yo me encontraba, que están muertas en vida? Jesucristo mismo tuvo que padecer una gran cantidad de diversos males y lo sufrió por ti y por mí. En Isaías 53, del 3 al 5 dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados. En Salmos 34:19 dice: muchos son las aflicciones del justo, mas de todas ellas los libra Yahweh. En Mateo 11 del 28 al 30 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Maricruz Medina. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio, verdadsuperior.com, para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.